vamos a, para entrar a pleura, vamos primero a hacer cáncer y después hacemos pleura, ¿ok? Para terminar con toda la parte pulmonar, digamos, toda la parte parenquimal, digámoslo así, ¿no? El cáncer de pulmón, primero hay que hablar en general de los tumores de pulmón. Esto sí se ha incrementado bastante las preguntas, o sea, incluso dentro de los 2 últimos años se ha preguntado, digamos, de lo que más se ha preguntado ha sido de neoplasias y justamente, ¿no? Y justamente lo que decíamos de distrés respiratorio. Es lo que más se ha incrementado. Entonces, hay que mencionar primero lo que son los tumores benignos, que existen siempre y que tienen uno que hacer siempre un diagnóstico diferencial. Los tumores benignos clásicos son 2, los que tenemos que acordarnos. El tumor carcinoide, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y el tumor y el amartoma. Hoy en día, ojo que el amartoma era antes, hoy en día el más frecuente es el carcinoide, ¿ok? En el adulto. Tumor carcinoide clásicamente que se presenta en menores de 40 años, que puede producir cuadros de broncoespasmo o hiperreactividad bronquial, ¿no? Hiperreactividad bronquial, asociado a hipoglicemia por lo general y a diarreas, ¿no? Tumores carcinoides. Son de crecimiento lento y de localización central, ¿no? Crecimiento lento y localización central. El diagnóstico netamente broncofibroscópico, biópsico. Netamente con biopsia, o sea, la sospecha es clínica y el tratamiento quirúrgico. Es hoy en día la primera causa, especialmente en menores de 40 años. Y el tumor, el amartoma, que clásicamente es un nódulo pulmonar solitario. Nódulo pulmonar solitario de crecimiento muy lento, y que tiene a veces la imagen de palomitas de maíz en el interior, que es lo que se ve a veces como imagen radiológica, que alguna vez se ha preguntado. Característica de nódulo pulmonar, ¿qué posibilidad? Con imagen sospechosa de palomita de maíz o popcorn, como dicen los gringos, esto es amartoma, que es nódulo pulmonar solitario de crecimiento muy lento. Estos son básicamente los dos tumores benignos más frecuentes. Recordemos que decía, el carcinoide, ¿no? Puede producir incluso síndrome obstructivo y también puede producir hemoptisis, ¿ok? ¿Y qué tipo de células es? Son células APUT. Por eso que pueden provocar a veces hipoglicemia y pueden provocar diarrea cuando, ¿no? Se asocian generalmente con compromiso también del tubo digestivo. Es más grave ya cuando se asocia e incluso se maligniza cuando se asocia con compromiso hepático. Entonces, como decíamos, broncofibroscopía y cirugía. Y el amartoma, fundamentalmente, tratamiento quirúrgico. Los cánceres, como vemos acá, como vamos a revisar después, los subtipos, los cánceres de pulmón en general, claro, existen cánceres existen neoplasias de pulmón que son metastásicos, pero acá lo vamos a hablar fundamentalmente de los primarios, y esos se llaman cánceres broncogénicos. Entonces los cánceres broncogénicos o cánceres primarios, o sea, las neoplasias malignas primarias de pulmón, se clasifican en 2 grupos. Uno en realidad no es un grupo, sino es el clásico small cell o células pequeñas o microcítico, ¿ok? Microcítico. Y el otro sí es un grupo que se comportan en forma semejante y que tienen un tratamiento idéntico, ¿no? Que son los llamados non-small cell o no microcítico o no células pequeñas, ¿ok? De todas esas maneras ha sido llamado en los exámenes, ¿ok? En general, como le decía, cuando ya vayan al hospital, no todo el mundo habla de small cell o no small cell, o sea, no es que seamos parametrados, sino que es lo que se utiliza, ¿no? Normalmente en el argot. Entonces, si a alguien le dicen no microcítico, medio que no les van a entender, ¿no?
Entonces, pero definitivamente para el efecto del examen sí se ha llamado muchas veces no microcítico, microcítico el de células pequeñas. Okay. Más o menos 15%, más o menos 85%, todos broncogénicos. Este non-small cell o no microcítico, no células pequeñas, el más frecuente, en general, y el más frecuente obviamente dentro del grupo, es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma clásicamente es un tumor de mujeres, es el menos asociado a tabaco. Con esto hay que decir que los factores predisponentes más importantes, tabaco, radón, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero es el menos asociado a tabaco, es el adeno-CA, más frecuente en mujeres de edad media, mujeres de promedio de 40 años, ¿no? Son mujeres, y que nunca han fumado, o sea, recontra piña, encima ni siquiera fuman, ya están en el premenopáusico y encima le da cáncer de pulmón. Entonces hay que tener mala suerte ahí, ¿no? Entonces, definitivamente, y es lo que hoy en día ha crecido más en general. Entonces, el adeno-CA, clásicamente, el adeno-CA es un cáncer periférico. O sea, es un tumor clásicamente periférico. Clásicamente periférico. Masa periférica. Muchas veces en contacto incluso con la pleura, ¿ok? Masa clásica periférica, tumor grande, periférico, es el que más metástasis da a pleura. O sea, cuando veamos pleura, diremos que de los cánceres, los número uno, los metastásicos número uno son de pulmón, y de ellos, en primer lugar, el adeno-CA, porque es el periférico clásico, ¿no es cierto? Es el periférico clásico. Este cáncer tiene una variante que se llama carcinoma, o sea, hay una variante del adeno-CA que se llama carcinoma bronquiolo-alveolar. Es una variante menos periférica, más central, no iliar, pero más central. Y es una variante que clínicamente tiene la característica de producir secreción serosa abundante. Entonces, tiene secreción serosa abundante. Generalmente son nodulaciones pequeñas, múltiples, y que se suelen ver a nivel central, pero que clínicamente clínicamente se sospecha porque el paciente tiene secreción serosa abundante, producción de secreción serosa abundante. Este es el clásico, ¿no? Este es el clásico bronquiolo alveolar. Después tenemos el epidermoide o escamoso. El epidermoide o escamoso es el clásico cáncer, el más asociado, este es el más asociado a tabaco. Es el más asociado a tabaco. Es el más frecuente en varones. Es el típico iliar, masa en el ilio. Es el típico iliar, ¿no? Central, iliar, es el típico iliar. Es el típico cáncer del varón y que tiene buen pronóstico. Y que tiene increíblemente buen pronóstico. Entonces, esta es otra característica interesante de este cáncer. Entonces, tiene buen pronóstico. Estos pacientes es el que se asocia más a Pancoast. Es el que se asocia más a Pancoast, ¿ok? O sea, el que se asocia más a Pancoast es el justamente, y este es el escamoso o de células el epidermoide. Y hay uno tercero en este grupo que es poco frecuente, 3, máximo 5%, que es el de células gigantes. El de células gigantes o anaplásico, que también suele ser central, ¿no? Y también con buena asociación a tabaco. El de células pequeñas es el de mal pronóstico, ¿ok? Mal pronóstico. El de células pequeñas es el clásico de mal pronóstico. Su asociación a tabaco también es importante. No es el más asociado, pero es importante también. Suele ser para iliar,
o sea, tiende a ser también central o parailiar, ¿no? Tiende a ser central o parailiar, ¿no? Y adicionalmente a eso suele diagnosticarse metastásico, avanzado. Suele el diagnóstico hacerse metastásico o avanzado. No suele ser quirúrgico por esas circunstancias, justamente porque se suele diagnosticar en estadios 3B o más. Ya una vez que el estadio es 3B, ya no es quirúrgico. A partir de 3B ya no es quirúrgico. Es el que más se asocia a paraneoplásicos. Todos los broncogénicos se asocian a paraneoplásicos, pero este es el que más se asocia a paraneoplásicos. Clásicamente, síndrome Cushing, ¿no? Como paraneoplásico que se asocia, Lambert-Eaton como los que más se asocian, y el CIHAT son los que más se han asociado a esta neoplasia. Como paraneoplásico en el epidermoide, por ejemplo, que es el otro, ¿no? El otro que tiene paraneoplásicos frecuentes, está la hipercalcemia neoplásica. Acuérdense que la causa más frecuente hoy en día en adultos de hipercalcemia severa es paraneoplásico. Una hipercalcemia mayor de 14.5 es sinónimo de paraneoplásico. Échate a buscar un cáncer, ¿no? Lo más frecuente. Entonces, la hipercalcemia más frecuente hoy en día en adultos es la hipercalcemia severa, es la asociada a paraneoplásicos. Y a la cabeza está pulmón, y de ellos el que más hipercalcemia da como paraneoplásico es el escamoso o epidermoide, ¿ok? El escamoso o epidermoide. Mientras que el small cell más se asocia a Cushing paraneoplásico, Lambert-Eaton, CIHAT, etcétera, ¿ok? Etcétera. Además, este small cell microcítico o células pequeñas, como la adeno-CA, también tiene su variante, que se llama células en avena. Entonces, no es sinónimo células en avena. Células en avena es una variante, o ATCEL o células en avena, ¿ok? O ATCEL o células en avena es una variante o un subtipo de este cáncer microcítico. Básicamente es una determinación biópsica por anatomía patológica que se hace en estos pacientes. Algunas características de estos cánceres, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que son los cánceres que más paraneoplásicos da, ya sabemos que son los cánceres que más invaden pleura, como vamos a ver, y de ellos el adeno-CA, pero también son los cánceres que más invaden cerebro. Ok, ¿cuál es el tumor más frecuente en cerebro? El metastásico. Y de los metastásicos, en primer lugar va a estar pulmón. ¿Ok? Entonces, eso que quede clarísimo. Entonces en cerebro son los más frecuentes, pero no es la metástasis más frecuente del broncogénico. O sea, si bien es cierto, es número uno cuando invade pleura, es número uno cuando invade cerebro, pero sin embargo no es la metástasis más frecuente. La metástasis más frecuente que da pulmón es a hueso, invade rápidamente hueso. Entonces la metástasis más, ahí siempre nos confundimos, la metástasis más frecuente en general es hueso, pero es número uno en pulmón, en pleura, es número uno en cerebro, ¿ok? Eso tened en cuenta. Además de eso, como decíamos, ¿cuál es su anomalía más frecuente ósea? ¿Cuál será la anomalía ósea más frecuente de los cánceres broncogénicos? La acropaquia, así es. Como habíamos dicho, si yo veo un paciente con EPOC, ¿no? Fumador pesado y acropaquia, lo primero que pienso es, está desarrollando, además de su EPOC, cáncer de pulmón. ¿Cuál es la glomerulonefritis más frecuente? Paraneoplásico, membranosa, ¿ok? La glomerulonefritis más frecuente es membranosa, ¿ok? Membranosa. Ahora, como decíamos, de todos estos que hemos puesto acá, justo lo subrayado, el más frecuente de los paraneoplásicos en el microcítico es CIHAT.
O sea, es muy frecuente Cushing, pero el más frecuente es SIHAT. La hipercalcemia es más frecuente en el células, en el escamoso, ¿ok? Tener en cuenta esos datos importantes. Y puede producir frecuentemente, en general, neuropatía periférica, también como compromiso más frecuente a nivel neurológico. Entonces, hasta ahí lo tenemos bien, ¿no? ¿Ok? Lo tenemos bien sectorizado, ya sabemos, no es small cell, ADenoCA lo más frecuente, en general ADenoCA lo más frecuente, sabemos que el ADenoCA es el periférico típico, mujer, entonces si me dicen mujer con tumor periférico, primera posibilidad, adenocarcinoma. Varón con tumor iliar, con calcio en 18, ese es un escamoso, ¿no es cierto? Ese es un escamoso. Entonces, paciente con SIHAT y tumor pulmonar, primera posibilidad, células pequeñas. Entonces, esos datos nos sirven para sacar rápido, para que dicen cuál es, ¿no? Esa posibilidad, ¿ok? Esa posibilidad. Entonces, definitivamente, como decíamos, factores de riesgo, ya sabemos que el tabaquismo, el radón, eso se ve mucho en Europa, acá no hay estudios, el asbesto, como decíamos, en forma aguda se asocia más a mesotelioma, en forma crónica se asocia más a epidermoide, ¿ok? A epidermoide, ¿ok? Entonces, radiaciones, otras enfermedades pulmonares que pueden inducir, hay también el factor genético y la exposición ambiental a tabaco, o sea, el pasivo, ¿no? El pasivo también incrementa las posibilidades de cáncer. En eso, en general, como decíamos, tenemos múltiples síndromes paraneoplásicos asociados a carcinoma broncogénico, ¿no? Y la broncoscopía, el diagnóstico ha demostrado que la broncoscopía ha demostrado una efectividad muy alta para la lesión central, o sea, la lesión iliar central, broncofibro. Pero para la lesión periférica, ¿qué cosa es? La VIPA. La VIPA va a ser el más importante. Si yo tengo un ADenoCA, ¿cuál será probablemente el examen que me da el diagnóstico? La VIPA. ¿Por qué? Porque el ADenoCA es periférico. Nunca va a llegar el broncofibro ahí. El broncofibro no llega, sino hasta tercios nada más, ¿no? Más o menos del pulmón. Si yo tengo un pulmón, va a llegar más o menos máximo 2/3 del pulmón, no llega más. El lavado broncoalveolar también ha demostrado alta sensibilidad y el cepillado, ¿no? Y como decíamos, la biopsia por VIPA, con aguja fina, especialmente para lesiones periféricas, fundamentalmente. O sea, la sensibilidad del diagnóstico en imágenes me la da la tomografía. La biopsia, la broncofibroskopía para el proceso diagnóstico biópsico, broncofibro, y incluso para los cánceres de localización central, o sea, el epidermoide, ¿no? Especialmente el epidermoide, el anaplásico o células gigantes, ¿no? Y también el microcítico, visión incluso directa, a veces visión incluso directa por la broncofibroskopía, obstrucción del bronquio principal. Obstrucción de bronco principal. Entonces, como decíamos, estos pacientes vamos a tener diferentes estadios. Entonces, el tratamiento en general es muy parecido, pero no igual. ¿Okay? Muy parecido, pero no igual. En general, los estadios 1 y 2 son quimioterápico, radioterápico y quirúrgico, sin ningún problema. ¿Okay? In situ, quirúrgico primero. Estadios 1 y 2, quimioterapia y radioterapia, y de ahí van a cirugía, sean microcíticos y no microcíticos. Por lo general, los estadios 3B ya no son quirúrgicos nunca, y son netamente quimioterápicos. Y me dirán ustedes, doctor, y el 3A, siempre existe en medicina la nebulosa. El 3A es la nebulosa. O sea, hay pacientes, se le da quimio radio, responde muy bien, se pueden tener una opción quirúrgica. Hay pacientes que no responden bien y no llegan nunca a cirugía. Entonces el 3A es la nebulosa. O sea, el 1-2 en su gran mayoría van a llegar a cirugía. Y el 3B ya no llegan a cirugía.
Entonces, en este contexto, si uno dice, yo tengo el cáncer broncogénico, yo tengo mi non-small cell, o sea, no microcítico, y tengo mi small cell, la mayoría de estos pacientes se diagnostican en el mundo en estadios 1 y 2. Bueno, en el Perú no, pues. Pero en el mundo sí se suelen diagnosticar en estadios 1 y 2 y son quirúrgicos. Pero los estadios 3B, o sea, en los estadios 3B, por lo general son pacientes, que son la mayoría de los que nosotros vemos, 3B para más, por lo general son pacientes que ya van a quimio, radio, y son muy quimiosensibles, son muy quimiosensibles. ¿Ok? O sea, este es uno de los cánceres que mejor responden a quimio. Entonces, sus tasas de sobrevida son aceptables a los 5 años. ¿Ok? Incluso estando en estadios avanzados. Sin embargo, siendo quimiosensibles, han respondido también a tratamiento monoclonal biológico. Esto fue lo que se denominó hace un año, más de un año, hace año y medio, octubre del 2016, fue un hito de la medicina, ¿no? Fue la primera vez que un monoclonal, o sea, una terapia biológica, venció a una quimio sensible, o sea, a un cáncer quimiosensible. O sea, se enfrentó quimio versus, ¿no?, el pembrolizumab específicamente, o sea, un monoclonal, se usó el pembrolizumab, y hubo un resultado asombroso, ¿no? Entonces los pacientes hoy en día, post quimio, que no responden, van a pembrolizumab, esquema ya bien definido en todo el mundo. Tasas de sobrevida con estadio 4, incluso con metástasis cerebral, llegan hasta 50% de sobrevida a 5 años. O sea, ha incrementado tremendamente la sobrevida, pero fundamentalmente en el non-small cell, o sea, el no microcítico. El no microcítico. En el small cell, el microcítico, todavía el pronóstico es malo. Sigue siendo pronóstico malo, ¿no? Entonces acá todavía no hay prueba de mejoría con monoclonal, con terapia monoclonal. Algunos datos importantes que hay que tener en cuenta. Ya dijimos que el PANCOS, ¿qué cosa es el PANCOS? Es el tumor en vértice, ¿no? Es el tumor clásicamente en vértice que suele dar dolor torácico, ¿no? Y suele dar, ¿no?, neuropatía braquial, o sea, compromiso braquial y Horner, ¿no es cierto? Entonces Horner, compromiso braquial y dolor torácico. Clásicamente el PANCOS, que produce este dolor torácico y cérvico braquial, como le decía, y que suele producir Horner, que es la tos y la miosis y el enoftalmo. Este PANCOS se asocia más ¿a quién? Al epidermoide, ¿no es cierto? Clásicamente se asocia más al epidermoide, pero es básicamente, o sea, la pregunta siempre va, ¿cuál es el cáncer que más se asocia? Cáncer broncogénico, o sea, el cáncer de pulmón. Ahora, si quieren ser más exquisitos, ¿cuál de ellos? El epidermoide, ¿ok? El epidermoide. El síndrome de vena cava también es lo más frecuente, es que el síndrome de vena cava superior también está asociado fundamentalmente a cáncer broncogénico. En general, ¿no? En general está asociado más a eso. Y es un criterio de irresecabilidad, ¿no? El vena cava es un criterio, cuando debuta el paciente con síndrome de vena cava superior, criterio de ser irresecable. Y lo más frecuente es que sea small cell, células pequeñas, microcítico, como el más frecuente. Acá era el de células escamosas o epidermoide. ¿Ok? Entonces, definitivamente, como decíamos, el mesotelioma frecuentemente maligno es la asbestosis no continua, sino exposiciones agudas de alta concentración. Ese es el típico maligno. Como vamos a ver, el mesotelioma es el líquido más viscoso que podemos ver en pleura fundamentalmente, ¿no? Es el líquido más viscoso que vamos a ver en pleura. Entonces, eso es fundamentalmente cáncer de pulmón, lo que vamos a ver. Y como decíamos, el manejo se basa ahí. El síntoma más frecuente, otra pregunta clásica, nos hemos olvidado la clínica a veces. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en cáncer de pulmón? El síntoma más frecuente es tos, no es hemoptisis. 75-80% es tos. Pero tiene
frecuente hemoptisis, sí. La hemoptisis es casi el 50%. ¿Ok? Es casi el 50% de los pacientes. Pero el síntoma más frecuente es tos. Es tos, ¿ok? Tos seca, es tos. 75-80%. La radiología es poco útil. Cuando se ve un cáncer broncogénico en radiología es que es un cáncer ya estadio avanzado. Generalmente la detección radiológica es detección en estadios avanzados. Por lo tanto, radiología para screening no sirve. No existe prueba de screening específico. ¿Por qué? Porque las pruebas de screening tienen que detectar in situ. No hay manera de detectar in situ, no hay una prueba ni serológica ni imagenológica que pueda detectar in situ. Pero ¿cuál es la prueba que se recomienda usar en pacientes con alto riesgo, pacientes fumadores con alto riesgo? La tomografía. Se le recomienda tomografías anuales, generalmente a los pacientes que tienen alto riesgo por tabaquismo y antecedentes familiares. Entonces, al final, la tomografía va a ser el examen de elección para seguimiento de los pacientes, pero no se considera una prueba screening. No es una prueba de screening. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta.